estamos a punto de hacer una nota en La Vive. Ustedes nos están escuchando, estamos con música, pero tenemos ahora del otro lado de la línea a dos productoras audiovisuales, realizadoras, que han presentado una docuserie. Esto ya pasó el año pasado en Las Varillas, ya la presentaron, pero ahora tenemos una novedad. Pero bueno, primero las vamos a saludar a las chicas, Ángela Bertoni, Elisa Rivero, las dos aquí en el otro lado de la línea. ¿Cómo están, chicas? Hola, María, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia también. Bueno, ahí ya estamos en comunicación, así que les vamos a ir dando la palabra alternativamente porque están las dos aquí en simultáneo, nos estamos escuchando las tres. Entonces, bueno, lo primero que quiero preguntar es, nosotros vimos cuando se presentó la docuserie Al otro lado de Malvinas en el Cine Teatro Colón de Las Varillas. Y después de eso hubo todo un proceso para que estuviera disponible, para que los capítulos ¿cuántos capítulos son? 7. Bueno, 7 capítulos. Yo quiero que me cuenten un poco, porque la audiencia tiene que enterarse también de cómo en qué consiste este trabajo que ustedes han realizado. No sé si empieza Angie. Dale, sí, yo les cuento un poco. Son 7 capítulos de un documental que se llama Al otro lado de Malvinas, que fue filmado en Córdoba y en Chubut, en diferentes ciudades de Córdoba y en Puerto Madryn y en la península Valdés en Chubut, donde, bueno, buscamos en cada uno de los capítulos presentar una nueva perspectiva o visión de lo que pasaba en la Argentina continental durante la Guerra de Malvinas. Uh-huh. Bien, ustedes hicieron entonces esta gran apuesta, conformaron un equipo. Elisa, contame en qué consistió tu trabajo en esta realización. Claro, bueno, nosotros habíamos formado el equipo un año antes para otro proyecto y ya teníamos definidos los roles. Entonces, bueno, lo que hicimos fue mantenerlos. En mi caso hice dirección de fotografía. La dirección la compartieron, dependiendo de cada capítulo, Angie, Sofía Tello y Matías Rack. Después, bueno, desde Puerto Madryn, Gastón Sander con producción, y así cada uno desde su lugar, y bueno, cada uno de distintos lugares del país fue aportando desde su lugar. Uh-huh. Bien, qué bueno, Elisa, claro, se conformó un gran equipo. Te estamos escuchando con un poco de ruido, no sé si estás en altavoz, pero bueno, vamos a ir mejorando la comunicación para que salga bien limpio el audio. Mientras tanto, seguimos preguntando. Entonces se grabaron estos 7 capítulos, se hizo una presentación y bueno, la novedad ahora es que estos 7 capítulos, que bueno, me gustaría hablar del primero, porque tiene mucho que ver con Las Varillas, además de que ustedes son de Las Varillas y de que hay otros actores, actrices de Las Varillas, ¿verdad? Que la gente va a ver en escena, personas que son de aquí, por ejemplo, locaciones, que nosotros somos una de las locaciones también, aquí con Radio Exacto. Vive. Bueno, contar un poco sobre el primer capítulo, ¿qué nos pueden adelantar para que lo podamos nosotros mostrar también? Bueno, el primer capítulo es donde, arrancamos ahí en Las Varillas, que ustedes nos prestaron muy amablemente el estudio para unas escenas de ficción. También estuvimos en la casa de mi tía y bueno, de toda la gente que siempre nos ayuda y se copa con estos proyectos. Y hay como un personaje principal que va descubriendo poco a poco con la audiencia estas historias, con el público que ve el documental, estas historias, que es un periodista, por eso usamos ahí el estudio de Vive. Y bueno, la jefa de este periodista es la actriz Soledad Boyero, que bueno, nos hizo un cameo ahí. Y como que no le tiene mucha fe a su no le da mucho lugar, pero él le hace
se acerca el 2 de abril y tiene que hacer una nota sobre el tema, y entonces, bueno, en la ficción lo mandan a entrevistar a la madre de un soldado que estuvo en la guerra y que, bueno, no regresó, que es el héroe local, Jorge Ludueña, y bueno, entrevistamos a su madre y a su hermana para el primer capítulo del documental. Y ahí él se da cuenta, que era como también lo que nos iba pasando a todos, que había muchos no sé, y muchos no saber el porqué de las cosas, o muchas partes que faltaban en el relato. Entonces decide emprender un viaje, para conocer, lo que nosotros llamamos siempre el otro lado de Malvinas. Uh-huh. Bien, la verdad que cuando vos me contás todo eso se me ocurre la pregunta, ¿por qué lo pensaron como docuserie, no? Como documental más serie. Porque eran como muchas cosas, muchos temas que queríamos abordar, muchas historias que queríamos contar. Y bueno, entonces se nos ocurrió como hacerlo así por capítulo, y que este personaje fuera descubriendo a medida que hacía su viaje, estas nuevas historias. Queríamos hacer como tipo una road movie. Uh-huh. Claro, bien. Y entonces así fue el primer capítulo, son 7, y los otros, ¿dónde se desarrollan? Después nos fuimos a Villa María y a Córdoba capital, y de ahí nos fuimos a Puerto Madryn. Siempre contando lo que ustedes denominan el otro lado de Malvinas. ¿Por qué ese nombre? Porque se trata de lo que pasaba en la Argentina continental, no en la guerra en sí, sino que todas las implicancias que tenía esa guerra, para toda la sociedad argentina, para todo el pueblo argentino, independientemente del lugar en el que se encontrara cada uno, o si estaba en el frente de batalla o en la retaguardia de todo lo que la guerra implica, o siendo un trabajador en una fábrica, o una mujer en un pueblo perdido de Córdoba, que bueno, de repente un día se levanta y se entera que su hijo se fue a la guerra. Bien, entonces hicieron un recorrido, empezaron por Las Varillas, fueron a Villa María, estuvieron en el sur del país también, en Puerto Madryn, contando también la misma historia, ¿no? De lo que pasaba en Puerto Madryn durante la Guerra de Malvinas. Claro, y un poco contrastando. Siempre jugamos eso, a hacer eso, a contrastar como puntos de vista. Entonces, hay un capítulo que es sobre los veteranos que estuvieron en las islas y los soldados que se quedaron haciendo la retaguardia, que no son reconocidos como veteranos. Después uno que estaba acá en Córdoba trabajando en una fábrica militar, y entonces tenía como mucha más información, y otra persona que estaba más preocupada por el mundial, que por la guerra. Y después también contrastar la forma en la que se vivió acá en la región centro con respecto a la cercanía con la que vivían la guerra los habitantes de la Patagonia. Bien, y bueno, no sé si Elisa pudo volver mejoramos el audio de Elisa para que nos cuente. A mí me gustaría conocer la experiencia de ustedes con respecto a Malvinas, lo que significó para ustedes esta docuserie. Y para nosotros, justamente, al tratarse de relatos reales, no estuvimos haciendo ficción más que la parte del periodista, que es simplemente el hilo conductor. Es muy fuerte encontrarte con los protagonistas, o bueno, con sus familias, y escuchar sus relatos en carne propia. Es movilizante, y a la vez es, bueno, muy, muy valioso, porque, por ejemplo, en el caso de los veteranos que no fueron reconocidos como tal, para ellos el hecho de que les podamos dar voz y contar su historia es muy importante, porque son constantemente silenciados. Tienen muy pocas oportunidades en las que puedan alzar su voz y bueno, y contar de lo que les está pasando. Es una lucha que continúan al día de hoy de forma activa, y
cómo se mezcla, ¿no? Todo lo vivencial, teniendo en cuenta que somos argentinos y que esta historia nos atraviesa completamente. Seamos de la época que seamos, ustedes son nuevas generaciones, pero también se vieron atravesadas a todo el equipo. Me imagino que habrán hablado durante el rodaje de todo esto que iban experimentando, ¿no? Sí, de hecho, cuando terminamos la primera serie en la que se conforma el equipo, que bueno, que trata de los años previos, era como que decíamos, uy, ahora tenemos que hacer algo de Malvinas. Y bueno, justo salió una convocatoria y ahí nomás nos pusimos a escribir, a pensar qué cosas nuevas podíamos contar, porque, bueno, o sea, obviamente sobre cada soldado que fue a Malvinas se podría hacer una película de su propia experiencia, porque son cosas que nunca vamos a saber, por suerte, lo que es vivir y en unas circunstancias tan extremas como en la Patagonia, en abril, contra una de las potencias bélicas más importantes del mundo. Pero bueno, pensábamos en eso, en qué cosa nueva podíamos contar, y bueno, todos muy atravesados por el sentimiento de que es compartido por todos los argentinos, de que nada, las Malvinas es un territorio que está colonizado, que está invadido, y no solamente que sentimos una eterna gratitud por quienes combatieron y dieron su vida por este país, sino que también al día de hoy, digamos, seguimos pensando de qué manera construimos soberanía en este país. Qué interesante, todo lo que se aprende haciendo el rodaje y todo lo que pueden difundir y llegar a tanta gente, ¿no? A través de esta producción. Y ahí me quiero meter en lo que es el circuito de esta realización que ustedes han hecho, porque bueno, primero, en principio, cómo llegar, cómo accedieron a un financiamiento, y luego, cómo está pensada la difusión de todo este material tan rico que han logrado. Bueno, nosotros sí, el mismo fondo para medios comunitarios, que se llama FOMECA, del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, que fue con el que financiamos la serie web El Brete, sobre la fuga del Buen Pastor, es el mismo que ganamos para realizar este documental. Y bueno, la distribución un poco la hicimos en salas el año pasado, en los lugares donde se fue el rodaje de la serie, que teníamos gente que, bueno, iba a ir a verla, que quería ver cómo había quedado y todo eso. Y ahora, bueno, ya directamente la subimos a YouTube, porque justamente el espíritu del Fondo para Medios Comunitarios es que sea sin fines de lucro la distribución del material, así que decidimos liberarlo en YouTube para que lo pueda ver todo el mundo y se pueda usar para, qué sé yo, trabajarlo en la escuela para las fechas que lo ameriten, que pueda ser un recurso educativo y cultural. Realmente, qué importante, ¿no? Esto de trabajar de este modo, con un material que uno piense la difusión para que sea tan amplia como se ha logrado en este caso, que bueno, que ya está. Ustedes decían, crearon su propio canal. ¿Cómo es el tema del canal de YouTube? ¿Pertenece a ustedes? Se llama Jerga. Además hacemos entrevistas con artistas emergentes, así que el canal tiene ese espíritu de difundir la cultura emergente de Córdoba y del país y del mundo. Jerga, ustedes son cultura emergente, Angie, Elisa y todo el equipo. Sí, podría decirse. Podría decirse que sí. Bueno. Claro, Jerga es el nombre de un proyecto nuevo en el que, claro, es una serie de entrevistas que aún, bueno, están en proceso, en las que sí, principalmente músicos emergentes de acá, le hacemos un recital en vivo y bueno, y una entrevista. Qué interesante. Bueno, así que este es el tercer proyecto en el que están juntas. Así es. Bien, Jerga, el tercer proyecto, que bueno, ahora vamos a acceder al canal, lo vamos a difundir en nuestros medios también todo esto. Y bueno, vamos a poder trabajar también con este material que va a estar allí en el nuevo canal. ¿Este proyecto también tiene las mismas características? ¿Tiene financiamiento? Sí, pero es un financiamiento municipal de la ciudad de Córdoba, que es el presupuesto participativo joven,
que bueno, también es un concurso en el que se presentan ideas y después por votación se asignan los proyectos ganadores. Qué bueno, y ustedes han ganado el proyecto también, Sí. Pero bueno, ya tienen un entrenamiento en ganar, en presentar proyectos y bueno, y ganar este financiamiento para poder llevarlo a cabo. Y llevarlo a cabo y después difundirlo, que eso es fundamental. Así que, bueno, chicas, nosotros les decíamos que íbamos a poner al aire. La quiero sumar a Andrea porque simplemente la quiero sumar para que haga una pregunta que quiere hacer. Sumate, Andrea, aquí, este es Radio Verdad, aquí estamos. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Qué lindo. Bueno, yo quiero preguntar porque venía escuchando la entrevista aquí en el auto. No sé si ya le preguntaste, lo pregunto, en distintas funciones o roles, gente acá de la región. ¿Quiénes son los que participaron? Porque, bueno, están ustedes, hablaste de la gente que los ayuda siempre, que les dio locaciones. Soledad Boyero, de actriz. ¿Tuvieron más actores, extras? ¿Cómo fue la movida? No, porque lo único que había de ficción era este narrador y bueno, la Sole que hacía ahí como un cameo. Y después, bueno, las entrevistadas, ahí en la Manuela Ludueña y Manuela, bueno, no es Ludueña su apellido, no me puedo acordar, Roldán, creo que es. Y su hija, Estela Ludueña, y bueno, después mi tía que nos prestó la locación, Vive Medios que nos prestó la otra locación, y también en la parte de producción estuvo Pancho Sichero, que es del Arañado. Ahí está, Pancho Sichero, que es del Arañado, sí, porque recordábamos que había alguien del Arañado también en el equipo con ustedes. Bien. Ese es el equipo entonces que vamos a estar viendo la producción, la queremos presentar. ¿Quién mejor que ustedes para presentar? Ya lo estuvieron haciendo, así que la vamos a poner al aire. Vamos con el primer capítulo y después pondremos los otros, si nos autorizan. Obvio que sí. Compártanlo. Bueno, nosotros lo que más queremos es que se compartan. Bueno, gracias a ustedes, chicas, felicitaciones, y las seguimos acompañando en los proyectos, porque la verdad que, bueno, empezamos a acompañarlas desde el comienzo y queremos que así siga siendo. Así siempre al pie del cañón. Bueno, mucha suerte y seguimos en contacto. Muchas gracias. Con suerte con jerga. Bueno, un abrazo a las dos. Sé que están en Córdoba ahora, ocupadas las dos en sus tareas. Bueno, las dejamos seguir entonces. Un abrazo, chicas. Gracias por el espacio. Un beso a las dos. Beso, chau. Bueno, hermosa la comunicación con Angie, con Elisa Rivero. La verdad que, un gusto, como les decíamos nosotras, acompañarlas a las dos. Y no solamente a ella, sino a todo este equipo de producción, que tener un lugar para poder mostrar estas producciones, es algo que realmente tiene un sentido, porque si no, hacer algo que lo va a ver muy poca gente, esto logra la masividad y nosotros nos sumamos a esta movida para apoyar también esta producción y sobre todo, tiene que ver con la causa Malvinas, que está en nuestra, que está en Argentina y con el soldado Ludueña y con, toda la gente, con todos sus familiares y con toda la gente que se ha sumado a esta gran producción. Así que eso, les presentamos esta docuserie, El otro lado de Malvinas.